Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en este día. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 5 del profeta Isaías, versículo 1 al 7, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Parábola de la viña infructuosa. Parábola de la viña infructuosa. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para este tiempo devocional, y vamos a hacer la lectura juntos del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Bien, en esta mañana podemos observar ahora esta parábola que el profeta le habla, y podemos ver que Cristo es el amado Hijo de Dios y nuestro amado Salvador. El cuidado del Señor por la iglesia de Israel está descrito en la administración de la viña. Las ventajas de nuestra situación serán tomadas en cuenta otro día. La plantó con vides escogidas, les dio la ley más excelente, les instituyó las ordenanzas adecuadas. El templo era una torre donde Dios dio señales de su presencia. Instaló su altar al cual debían llevar los sacrificios. Esto denota todos los medios de la gracia. Dios espera fruto de quienes disfrutan sus privilegios. Los buenos propósitos y los buenos comienzos son cosas buenas, pero no suficientes. Debe haber fruto de la viña: pensamientos, afectos, palabras y acciones agradables al Espíritu. Dice que esta viña dio fruto malo. Las uvas silvestres son los frutos de la naturaleza corrompida, donde no obra la gracia, obra la corrupción.
Pero la maldad de los que profesan la fe y disfrutan de los medios de gracia debe recaer sobre los mismos pecadores. Ya no serán un pueblo peculiar cuando se desenfrenan o descontrolan los errores y los vicios. El viñedo no es podado. Pronto empiezan a crecer espinas. Esto se muestra a menudo en el alejamiento del Espíritu de Dios, de quienes por largo tiempo luchan en su contra, y por quitar su evangelio de los lugares que han sido por largo tiempo reproche para éste. Se da la explicación. Triste es que un alma, en lugar de las uvas de la humildad, mansedumbre, amor, paciencia, desprecio por el mundo, que Dios busca, produzca las uvas silvestres del orgullo, la pasión, el descontento, la maldad y el desdén hacia Dios. En lugar de las uvas de la oración y la alabanza, están las uvas silvestres de maldecir y hacer juramento en vano. Demos fruto con paciencia para que al final obtengamos la vida eterna. La lección de la viña muestra que la nación escogida por Dios debía dar fruto para llevar a cabo su obra, para defender la justicia. Produjo fruto, pero este fue ácido y malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras. Las palabras hebreas que se traducen juicio y vileza suenan muy parecidas, así como las empleadas para justicia y clamor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. ¿Ha examinado últimamente cada uno de nosotros el fruto que está produciendo? ¿Acaso es dulce o ácido? Hay un castigo para el pueblo escogido que ha caído ahora en pecado. Esta canción, esta parábola que Isaías canta por su amado, hace referencia al tierno cuidado que Dios ha ejercido por su viña. Dios escogió el mejor lugar, cultivó la tierra, plantó vides escogidas, la protegió y preparó un lagar con la esperanza de obtener buena cosecha. Pero en lugar de obtener la cosecha que esperaba, obediencia, gratitud, adoración, servicio, encontró uvas silvestres malolientes, desobediencia, rebelión e idolatría. Indignado, el Señor pregunta a Judá, ¿qué más podría hacer? ¿O qué más podría haber hecho él? ¿Y cómo es que ha recibido tan pobre resultado? Entonces anuncia el castigo inminente. Quitará el vallado de protección de Judá, y ésta será invadida, quedando desierta. Se convertirá en cardo y espinos y sufrirá sequía. Todo esto con vistas, por supuesto, a la cautividad que se aproximaba sobre el pueblo de Israel. La causa es clara. Dios esperaba juicio y justicia en Israel y Judá, pero no halló más que vileza y el clamor de los oprimidos. Esta parábola es una pequeña obra maestra. Su introducción es una canción de amor que halaga al oído y despierta la imaginación. La viña, al igual que el jardín amurallado y el vergel del Cantar de los Cantares de Salomón, seguramente hablará de una novia y su hermosura guardada celosamente para el novio. Pero los oyentes quedan boquiabiertos por el anticlímax y por pedírsele su opinión para descubrir que, al igual que David, ante Natán habían estado asistiendo a su propio enjuiciamiento.
Finalmente, el lenguaje original pone énfasis en la acusación, valiéndose de una inolvidable última línea. Su doble juego de palabras desafía toda reproducción, pero una versión libre podría leerse como: hallo rectitud, solamente tumultos; hallo decencia, solamente desesperación. Su parábola trae una culminación como nada podría hacerlo: la sin razón y lo indefendible del pecado. Nos hallamos buscando alguna causa que explique el motivo del fracaso de la vid, y no hay ninguna. Solamente los seres humanos podemos ser tan caprichosos. Así que después de las amenazas de los capítulos 2 y 3, Dios pronuncia palabras de consuelo para los fieles. Si el castigo iba a venir, pero los creyentes que quedaron entre las naciones infieles encontraron consuelo en la hermosa promesa de purificación y protección. Esta forma de alternar las amenazas con el consuelo no es más que la proclamación de la ley y el evangelio de Dios. La ley es una advertencia tanto para el impío como para la carne pecaminosa del creyente. El malvado ignora la amenaza y continúa sin prestarle atención. No importa cuánto amenace el Señor al impío, Él no le temerá. El creyente oye las mismas advertencias y reconoce la voz de Dios que condena la carne pecaminosa, y luego tiembla ante su pecado y sus consecuencias. Pero Dios no deja a ningún fiel en ese estado. Él le habla palabras de perdón, de amor y esperanza. Así el capítulo 4 sigue en los capítulos 2 y 3 con la misma idea. Ahora bien, en este capítulo 5 comienza la respuesta del creyente a las promesas de Dios. Este no es un apéndice ni una reflexión postrera sobre la sección que le antecede, ni presenta un asunto totalmente nuevo o distinto. Aquí el profeta expresa un canto a su amado. Canta una canción, o exclama un canto a su ser más querido, quien no es otro más que Jehová de los ejércitos. Este canto constituye una de las más valiosas y bellas imágenes que se encuentran en la profecía de Isaías. Aunque la traducción no puede reproducir su hermosura y riqueza de estilo, el himno y los pensamientos conectados a él son una especie de estribillo musical que da conclusión a esta sección de la profecía, en la cual la idea de la viña ya había sido introducida en el capítulo 3, en el versículo 14. En ella, el profeta canta acerca de la vid e incluye los lamentos que sobrevendrán a la nación por su impenitencia, por su infidelidad. Así que, si nosotros miramos hacia el Nuevo Testamento, pensaríamos que Jesús está usando esta parábola como tema para las suyas. Las parábolas de Jesús también hacen uso de la imagen poética de la vid. También Jeremías usa la imagen de la viña, y a través de él Dios alude a uno de los interrogantes
de la profecía de Isaías cuando se pregunta, ¿cómo es que una vid escogida se podía convertir en una vid extraña? Jeremías 2:21 y Jeremías 12:10. En el segundo versículo, el profeta canta sobre el esfuerzo del Señor para crear un viñedo. Dios lo hizo todo. Escogió el lugar ideal, preparó el terreno, sembró las mejores plantas, edificó una torre y un lagar, un molino. Si alguna duda quedaba acerca del esfuerzo divino, basta con pensar en lo pedregosa que es Palestina. En esa parte del mundo, limpiar el terreno exigía mucho trabajo y sudor por parte de cualquier labriego. Cortar la piedra para hacer un lagar y edificar una torre eran también arduas tareas para quien estuviese preparando un viñedo. El himno es una parábola que destaca la gracia de Dios. Dios comienza, Dios y solamente Él obra y trabaja. Cuando Él obra, los resultados aparecen. El viñedo es plantado sobre una ladera fértil donde va a recibir lluvia y sol. Todo está dispuesto para una abundante cosecha. Pero ¿qué sucede? La cosecha no es abundante, sino mala, porque el viñedo, en lugar de dar uvas buenas, dio uvas silvestres. Aquí es donde Dios habla y plantea las dos importantes preguntas de esta parábola, de este himno. La primera es, ¿qué más se podía haber hecho en la viña? Y la segunda, ¿cómo esperando yo que diese uvas buenas ha dado uvas silvestres? Ambas preguntas fueron dirigidas a Jerusalén y a Judá. Pero el pueblo no contestó porque sabía que Dios lo estaba acusando. Simplemente no habían producido buenos frutos. Y a pesar de todo lo que la misericordia divina había hecho por ellos, se apartaron de Él en busca de los placeres y del mal. Cuando Dios esperaba frutos de fe como amor, mansedumbre, humildad, fe, reverencia, la gente dio una cosecha perversa de glotonería, arrogancia, ambición y burla. Así que, ¿cómo responderá Dios? Aunque Él invirtió un gran esfuerzo en plantar esa viña, la va a destruir. El viñedo no podía mejorar mediante la poda y el azadón. Era insalvable. El tiempo del juicio de Dios había llegado. Así que la viña se iba a convertir en un terreno baldío donde crecerán el cardo y los espinos. El juicio será tan completo que el Señor ordenará que la lluvia no caiga. No debemos olvidar las implicaciones de este comentario, pues es Dios quien controla todas las cosas, incluso las fuerzas de la naturaleza que usará para cumplir sus propósitos. Esta parábola constituye una breve y amarga lección histórica. Tal como Isaías escribió, la viña era la casa de Israel y los hombres de Judá. Esta narración resume toda la historia del Antiguo Testamento hasta los días de este profeta. Dios había creado al pueblo de Israel y Judá, había escogido a Abraham y había sacado a sus descendientes de Egipto bajo la dirección de Moisés y los había hecho una nación poderosa. Los había protegido mientras conquistaban la tierra y establecían una monarquía bajo David y Salomón, pero las cosas habían cambiado. El pueblo había abandonado a su Señor, de quien solo habían recibido misericordia. Él se encargaría de los que se habían burlado, de su gracia, de su paciencia y de su bondad.
el capítulo continúa con 6 acusaciones contra estas uvas silvestres. Pero el principal punto es que la viña era estéril. Isaías describe cómo Dios había cuidado de su viña y describe la condición de ésta. Detalla lo que él dijo a la luz de esa condición y revela la identidad de la viña del poema. En su cántico, ciertamente Isaías habla de su amado, habla de cómo plantó con cuidado esta viña y el resultado que obtuvo de ese trabajo. Dios buscaba fruto de la viña que representaba a su pueblo, que aún después de todo el trabajo hecho, no produjo. La viña producía frutos silvestres no comestibles. Por esto la destruiría. Jesús cita la parábola de la viña, aunque con ciertos detalles distintos. Enseña la misma lección, la infidelidad de la nación con su consecuente rechazo. Perdemos ciertamente algo de la impresión que produce este canto en el original, ya que nuestras versiones no señalan los versos. Ya a estos efectos recomendamos leer esta porción como un canto, como unos versos, incluso en forma de soneto. Empieza como un cántico de amor, como los cantos que encontramos en Cantar de los Cantares. Pero no es fácil determinar quién canta. Bien, sabemos que el amado es Jehová, que anticipa la persona y la obra del Mesías. Y es el Señor quien llama a juicio a los vecinos de Jerusalén y los varones de Judá, a fin que emitan juicio contra sí mismos. No hay duda en cuanto al significado de la viña. Lo que nos habla de este juicio contra estos pueblos. La figura es hermosa. También la emplea en el Salmo 80 y en el Evangelio de Marcos. Jesús habla de la parábola de los hombres malvados. En una sociedad agrícola como Israel, la viña significa bastante más que un área de terreno. Es la herencia de los padres que, según la ley, debiera volverse siempre a los herederos de la misma familia. Por eso se establecía un lazo sentimental entre la viña y sus poseedores, lo que inspira las expresiones no solo poéticas, sino tiernas sobre el cuidado que Dios había hecho sobre este lugar. La viña había sido creada por un proceso largo y cuidadoso de separación y preparación. Este aspecto de la figura es muy importante, ya que señala el propósito de Dios al llamar a Abraham, iniciando la formación del pueblo de Israel, con el fin de que en medio del desierto del mundo idólatra hubiera una finca fructífera donde la palabra de Dios prendiera y llevara el dulce fruto de la justicia y la santidad para gloria de su dueño y la bendición universal de las naciones. La valla fue levantada mediante el rito de la circuncisión y la proclamación de la ley, lo que dio a Israel una constitución única conforme a la voluntad de Dios. Tanto hizo el Señor por su pueblo, que exclama en la parábola: ¿qué más se podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho en ella. Estas uvas silvestres las observa Dios. En lugar de encontrar un recinto lleno del riquísimo fruto de justicia y de bondad, no vio sino uvas silvestres, un espíritu de rebelión, obras de injusticia y corrupción moral. Como siempre, el juicio histórico que cayó sobre la viña corresponde al tipo de pecado en el que había incurrido el pueblo escogido, ya que los israelitas no habían mantenido el vallado moral y espiritual que les separaba de los vicios y abominaciones de las gentes. Dios había de quitar el vallado protector. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerco y será hollada. El vallado había de caer ante las invasiones, como la que se describen en Isaías 5, 26 y 30. El Salmo 80 habla de la devastación de la viña por medio del puerco montés y de las bestias del campo, figuras tajantes que corresponden a la violencia y crueldad de las naciones paganas como Asiria y Babilonia. La parábola de los labradores malvados viene a ser la continuación y aplicación de la canción de la viña, enfatizando más el rechazamiento persistente por los encargados de la viña de los siervos del Señor, los profetas, y finalmente del Hijo, el Mesías prometido. Después de esta máxima rebelión fue preciso el traspaso del testimonio de Israel a otros, que habían de dar el fruto hasta que llegara la época de la restauración del pueblo escogido. Sin duda, los primeros versículos de Juan capítulo 15 se relacionan también con la canción. Israel había fracasado, pero Cristo se presenta como la vid verdadera. Tanto la iglesia como la nación de Israel restaurada podrán llevar fruto para Dios por hallarse en esta vid verdadera. ¿Cómo podríamos retomar estos versículos para nosotros? ¿Cómo podríamos aplicar estos versículos a nuestra época actual? El pensamiento del profeta es el pueblo de Israel. El pensamiento en esta era de la gracia es la iglesia. Dios espera que su pueblo, lleno de justicia, lleno de amor, se comporte de la manera que se espera. Espera frutos agradables. Así que demos frutos agradables a Dios. Trabajemos en lo importante, trabajemos en lo necesario y no desfallezcamos, porque nuestro Padre espera frutos agradables para Él. Así que demos frutos agradables. Unámonos a la vid verdadera, que es Cristo. Finalmente, nuestro Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Seamos conocidos, así pues, por los frutos que podamos dar. Frutos agradables a nuestro buen Padre Dios. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y sobre todo, Padre, porque en todo tiempo tu gracia es sobre nosotros. Permite, Señor, que en este día, Señor, podamos honrarte y glorificarte. Padre bendito, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor que en cada tiempo nos muestras y por todos tus cuidados que son evidentes a nuestros ojos, e incluso, Señor, aquellos que no son evidentes. Permítenos honrar tu nombre, permítenos dar la gloria, Señor, a ti, el único merecedor de ella. Padre bendito, gracias de todas estas provisiones. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.